Bien, en el bloque 1, como ustedes recuerdan, vimos qué es la libertad de expresión. En el bloque 2, cuáles son los instrumentos jurídicos, tanto del Estado de Chiapas como de la Federación y del marco internacional de los derechos humanos que podemos hacer válidos cuando se vulnera el derecho a la libertad de expresión. Ahora, en el bloque 3, vamos a ver cuáles son los límites reconocidos constitucional y convencionalmente al derecho humano a la libertad de expresión. Y este ha sido uno de los temas espinosos que hasta hoy por hoy se han dado en materia de este derecho humano. En primer lugar, es necesario señalar que el único tipo de restricción a la libertad de expresión que en principio es compatible con la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos es la imposición de responsabilidades ulteriores, la cual dependerá de las circunstancias del caso concreto en el que se considere pertinente la adopción de algún tipo de ellas. ¿Qué queremos decir con esto? Que no pueden hacerse efectivas con anterioridad a la difusión de la idea o información que se quiera dar a conocer, sino que se concretan en la modalidad de responsabilidades civiles y penales posteriores al ejercicio del derecho. Es decir, supónganse que yo soy el autor del poema La patria entre la mierda, que generó mucha polémica en el 2001, este poeta campechano Sergio Witz, que señalaba una serie de cosas sobre el ávaro patrio. Es decir, de acuerdo a lo que dice la Constitución en su artículo 6 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 13, este poema debe publicarse porque no debe haber censura previa. ¿Qué puede haber, como lo hubo en el caso desafortunado de Sergio Witz? Y digo desafortunado no por lo que publicó, sino por la sentencia de la propia Corte en ese momento, es que hay una responsabilidad civil o penal. Porque lo iban a procesar a Sergio Witz por ultrajes, por el delito de ultrajes, un delito que está tipificado en el Código Penal Federal, y no se fijó tanto la Corte en la libertad de expresión y lo que decía el poema, sino que le dio más cabida a una ley secundaria, en este caso el Código Penal Federal, pero lógicamente la responsabilidad penal que se le fincó y posteriormente la civil vinieron posteriormente. Esto para ejemplificar que no debe de haber censura previa, sino que lo que puede haber después de la publicación del poema La patria entre la mierda, de la nota periodística, de la idea, de la opinión que voy a difundir, puede ser una responsabilidad civil o una responsabilidad penal, depende del caso concreto. Y en ese sentido podríamos ejemplificarlo también que si un funcionario público se entera que un periódico en su siguiente edición publicará una nota con una fuerte crítica a su desempeño, este no puede demandar a que se le indemnice por daño moral a raíz de esa mera suposición, pues aún no se ha ejercido el derecho a la libertad de expresión que permite la publicación de esa nota. Es decir, con esto clarificamos mejor la idea o la reafirmamos más, que si por ahí sé que van a publicar algo de la función que tengo en el Ayuntamiento de San Cristóbal y que es una crítica severa por las acciones u omisiones que van en contra de lo que debo de hacer, entonces yo no puedo decirle al dueño de ese medio de comunicación que no la publique, porque eso estaría atentando contra la libertad de expresión de ese comunicador o de ese medio de información. Lo que sí puedo hacer con el tiempo es que si esa información es inexacta, si esa información contiene situaciones que dañen mi decoro, que dañen una serie de situaciones que en algunos instrumentos internacionales se conoce como el derecho al honor o a la privacidad, puedo fincar una responsabilidad penal o civil dependiendo de la situación particular. Y en ese sentido, si es una responsabilidad civil, por ejemplo, demandar a esta persona por daño
moral. Pero eso necesariamente tendrá que ser después a la publicación de la nota, después de que se haya ejercido ese comunicador, esa comunicadora, su libertad de expresión. Yo puedo revirar en atención a lo que he dicho, la privacidad, el derecho al honor, y en ese sentido puede abrirse una vía jurídica, ya sea una responsabilidad posterior, y esta puede ser civil o penal. Y esto lo clarifica mucho lo que señalaba yo hace rato, esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando nos dice que es el derecho a la libertad de expresión en su párrafo primero, en el 13.1, y luego, posteriormente, dice que el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar, inciso A, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o, inciso B, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la moral pública. Es decir, para reafirmar lo que dije hace rato, el límite de la libertad de expresión en esta parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene que ver con el derecho al honor de la otra persona, tiene que ver con el derecho a la seguridad nacional, tiene que ver con la moral pública, tiene que ver con una serie de elementos, de lineamientos que la propia norma debe señalar expresamente. Si la norma no lo señala, entonces no se puede limitar. ¿Qué sigue diciendo el artículo 13 de esta famosa Convención Americana sobre Derechos Humanos? Que no se puede restringir el derecho de expresión por vías a medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información, o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones, como esto de que el propio gobierno empezara a cerrar las estaciones de radio, que generaron una serie de lineamientos para limitar la libertad de expresión. Eso lo prohíbe la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos. Luego, el siguiente párrafo, que es el cuarto, señala que los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. Es decir, que cuando se trata de un espectáculo público que pudiera generar alguna afectación a terceros por el cómo se efectúa ese espectáculo público, entonces podría haber allí la posibilidad de decir: si te quitas ese espectáculo, sí te permito que lo presentes, o sí, pero va a estar prohibida la entrada a niñas, niños y adolescentes por la propia dinámica del espectáculo que se va a presentar. Por último, señala la Convención Americana sobre Derechos Humanos que estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitaciones a la violencia o a cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Es decir, aquí estamos hablando de lo que se conoce como el discurso del odio. Si dijéramos, por ejemplo, como se decía antes, había una frase bastante usual: haz patria, mata a un chilango. Entonces, ese planteamiento, esta afirmación ya va inmersa, o lleva inmersa, más bien dicho, una incitación hacia la violencia. Mata, priva de la vida a otra persona. Ese tipo de publicaciones no están contenidas dentro del derecho a la libertad de expresión. Si convocamos también, como está ocurriendo ahora muy cotidianamente en este país y en este estado,
estas invitaciones a los linchamientos, que a la persona que vemos acá o la pateamos, o la vamos a quemar, o la vamos a lastimar, esa también es una incitación a la violencia, es un discurso de odio que en este país ha tenido trágicos desenlaces, como el linchamiento que se dio en la ciudad de Puebla, donde un joven universitario con su tío estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y fueron prácticamente quemados vivos por una muchedumbre que aplaudía mientras estas personas estaban en esta fase de tortura y agónica próxima a la muerte. Entonces, la propia Convención de Derechos Humanos dice que los discursos de odio, los discursos que inciten a la violencia, estos discursos agresivos hacia determinados grupos vulnerables o hacia otras personas, no están tutelados por el derecho humano a la libertad de expresión.